Buenos días a todos. Vamos a iniciar la clase sobre placentación en las distintas especies. Acá les dejo la bibliografía que se usó para la clase. La mayoría los pueden encontrar en internet. Y está también el Senjar, que es uno de los libros que le recomendó Luciano en la clase de Fisiología de la Hembra. Acá les colocaré una breve reseña de cómo podemos dividir los mamíferos, sabiendo que los mamíferos son aquellos animales que alimentan a sus crías mediante leche materna, que datan de alrededor de 200 millones de años de antigüedad y que se pueden dividir en tres grupos, entre los que tenemos Prototeria, Metateria y Euteria. Prototeria es un grupito muy reducido. Tenemos los monotremas, dentro de estos están los equidnas, que son unas especies, un animalito muy parecido al erizo, y el ornitorrinco. O sea, solamente dentro de este grupo tenemos 5 especies, el ornitorrinco y 4 tipos de equidnas, que son los más rústicos, los más prehistóricos, si uno podría decir a su aspecto ya, si lo ponemos al lado de un dinosaurio no queda tan mal, o sea, son bastante animales muy raros de ver hoy en día. El ornitorrinco particularmente no tiene mamas, ¿sí? La leche materna se libera a través de poros, ¿sí? Que hay en su vientre o en su cuerpo, como si fuera sudor, ¿sí? Esa es la forma en la que se alimentan las crías. Es un animal venenoso, ¿sí? Es de tierra y de agua, es bastante particular. Luego tenemos los metateria, dentro de los que vamos a encontrar los marsupiales. Hay 272 especies diferentes, que tenemos, los koalas, los canguros, ¿sí? Y estas especies van a cumplir parte de su tiempo gestacional en útero, alrededor de, por lo menos el canguro, son unos 30-38 días, y luego ese feto va a treparse, o sea, va a salir de útero y se va a trepar hasta la marsupia o la bolsita, donde va a cumplir el resto de su gestación, que dura alrededor, se va a pasar en la bolsa unos 7 meses más aproximadamente. A partir de determinado tiempo ya puede entrar y salir, pero su gestación final se va a cumplir dentro de la marsupia, donde encuentran las mamas y comienzan a lactar durante ese periodo. Y después tenemos el grupo Euteria, ¿sí? Los euterianos, o los mamíferos placentarios, ¿sí? Donde toda la gestación ocurre in útero dentro de la placenta. Es un grupo muy amplio, ¿sí? Tenemos más de 5.000 especies dentro de este grupo, y ahí incluye los primates, murciélagos, los cetáceos, todos los animales más comunes que uno conoce, tanto domésticos como salvajes, ¿sí? Roedores, felinos, caninos, ¿sí? Pero bueno, por ahí está bueno saber ubicarse de que no todos los mamíferos tienen placenta, ¿sí? Hay algunos que llevan su gestación de otra manera. Los prototerias, me voy a decir, ponen huevos, ¿sí? De una cáscara blanda, diferentes a los huevos de las aves, pero continúan poniendo huevos. Y el desarrollo de la placenta es una cuestión evolutiva que se relaciona con la necesidad de parir crías vivas. Yendo al concepto de lo que es la placenta, coloqué que me pareció uno de los más completos, que dice: la placenta es un órgano transitorio, o sea que va a durar lo que dura la gestación, formado por tejidos embrionarios o fetales y maternos, o sea, es una combinación de componentes fetales, que va a ser el corion, y maternos, que son modificaciones de ese endometrio, y que permite intercambios fisiológicos, minimizando las posibilidades de rechazo del embrión por el sistema inmune de la madre, para lograr que ese concepto se desarrolle y crezca durante todo lo que es la etapa de la ontogenia, o sea, la etapa del desarrollo in útero. ¿Qué funciones tiene? Intercambio de gases y nutrientes, o sea, la placenta es la conexión de ese feto, ese embrión, con el mundo exterior, por decirlo de alguna manera, que va a ser su madre, su nexo de su madre, o sea, su alimentación, su respiración, su eliminación de desechos, todo va a pasar por la placenta, ¿sí? Va a proteger al feto de la respuesta inmune materna. El feto es literalmente un cuerpo extraño para la madre. Es un injerto, ¿sí? Que contiene muchas proteínas que son ajenas a la madre, que vienen del padre,
Entonces, si no existieran estos mecanismos inmunorreguladores, sería totalmente atacado y rechazado. En un primer momento existe el reconocimiento materno de la gestación, que bueno, Luciano va después a hablar bien de eso, y una vez que te placentas es la que va a proteger ese concepto. Y colabora en la elaboración, o produce en realidad, hormonas, que ahora vamos a mencionar cuáles son. Bueno, las hormonas entonces que produce la placenta tienen distintas funciones, como estimular a los ovarios, mantener la gestación, influenciar el crecimiento fetal, estimular la función mamaria y colaborar en el parto. Podemos mencionar las siguientes. La gonadotrofina coriónica equina, o PMSG, que se secreta en la placenta equina, y tiene acción luteotrófica, ¿sí? Es decir, o sea, mantener el cuerpo lúteo. A partir del día 40-70 de la gestación se van a desarrollar las copas endometriales y van a producir SG, ¿sí? Que es esta hormona. Este SG lo que va a hacer es estimular la ovulación y la formación de cuerpos lúteos secundarios, complementarios o accesorios, los pueden encontrar con todos esos nombres, que van a colaborar, ¿sí? En el mantenimiento de los niveles de progesterona durante este periodo que es transicional, hasta que luego el mantenimiento de la preñez o el suministro de progesterona pasa en manos de la placenta, ¿sí? En esta especie, en determinado momento se cede el mando a la placenta en cuanto al suministro de progesterona. Luego tenemos la HCG, que es una hormona que se crea en la placenta humana, originada por las células trofoblasticas del corion. Es la hormona que se detecta en el EVA-test, ¿sí? En los test de embarazos precoces que se hacen, bueno, se está detectando esta hormona, que es la HCG, y tiene un estímulo luteotrófico al cuerpo lúteo ovulatorio en la transición al cuerpo lúteo de preñez, ¿sí? Generalmente, fíjense que tanto esta como la que mencionábamos antes, la gonadotrofina coriónica equina, lo que hacen es ayudar a ese cuerpo lúteo, ¿sí? En el suministro de progesterona o de mantenerlo en periodos que son transicionales. Luego tenemos los estrógenos y progesteronas que cumplen sus funciones de siempre, que tienen los estrógenos y la progesterona. Aumentan la secreción de las glándulas endometriales, inhiben las contracciones miometriales, aumentan el tamaño del útero, también van a colaborar en el desarrollo de las glándulas mamarias, en las secreciones mamarias. En algunas especies tenemos el lactógeno placentario, como en ratas, ratones, ovejas, vacas y humanos, que promueve el crecimiento fetal y estimula la lactogénesis materna. Y también en determinadas especies está la relaxina, que lo que hace es, como su nombre lo dice, relajar, ¿sí? Ensanchar el hueso púbico, relajar la cervix, relajar la musculatura uterina, o sea, permite una adaptación de los órganos tanto durante la gestación como al momento del parto. En esta tabla tienen detallado el tiempo en que dura la gestación en las distintas especies, expresado en meses, y también tienen subrayado aquellas especies en las que la progesterona secretada por la placenta podría ser suficiente para llevar adelante la gestación y a término la misma, que sería en la vaca, en la oveja y en la yegua, a partir del tiempo que ven ahí. En la vaca generalmente a partir de los 200 días, entre los 6 y 8 meses, en la oveja a partir del día 50 y en la yegua a partir de los 70 días. Entonces recuerden que todas las placentas secretan progesterona, pero es en estas especies en la que sería suficiente para dar continuidad a la gestación, prescindiendo de la progesterona secretada por cuerpo lúteo. Esto es para recordar el camino que recorre un ovocito luego de ser fertilizado en la ampolla del oviducto y sufrir sus divisiones. Una vez que es cigoto, se divide en 2 células, luego en 4, luego está en un estadio de 16 para llegar a mórula, entrar en el cuerno uterino y transformarse en un blastocisto, ¿sí? Este blastocisto se va expandiendo, va creciendo hasta que eclosiona. Ahí abajo tienen 2 imágenes. En la de la izquierda van a ver las partes del blastocisto, está rodeado por una zona pelúcida.
Debajo de esta zona pelúcida se encuentran las células trofoblásticas. Lo que ven del lado izquierdo que sobresale estas células trofoblásticas es el embrioblasto o macizo celular interno, y toda la cavidad está llena de lo que se conoce como blastocele. Todas estas células van a ser las que van a dar origen tanto al embrión como a todas las envolturas extraembrionarias. Del lado derecho lo que se observa es un blastocisto ya eclosionado, es decir, rompió su zona pelúcida. Una vez que crece, que llega a determinado tamaño, necesita liberarse de esta contención, entonces rompe la zona pelúcida y extruye, ¿sí? Sale de esa zona. Antes de comenzar a explicar todo el desarrollo, vamos a recordar cuáles son las tres capas que conforman al embrión que está creciendo o se está desarrollando. Tenemos el mesodermo, ¿sí? Que es la capa celular intermedia de las tres que tenemos, y de la cual van a derivar los huesos, el tejido conectivo, el músculo, la sangre, el tejido linfático y vascular, y las membranas como la pleura, pericardio y el peritoneo. Luego tenemos el endodermo, sí, que es la capa celular más interna, que va a originar los alvéolos pulmonares, el aparato digestivo, parte de riñón, vejiga, todo lo que es el aparato urinario. Y por fuera, ¿sí? La más externa se denomina ectodermo, que va a originar todos los tejidos relacionados a la piel, ¿sí? Anexos cutáneos, estructuras sensitivas y todo lo que es el sistema nervioso central y periférico. El proceso de formación de las membranas y de su plegamiento se denomina gastrulación, ¿sí? Lo que acontece a partir de ese blastocisto que veíamos antes, que contenía las células trofoblásticas, el macizo celular interno y el blastocele, es que a partir de estas estructuras se van a comenzar a formar todos los sacos y las membranas que van a proteger a ese embrión y lo van a rodear y van a estar en contacto con el endometrio, ¿sí? Por un lado vamos a tener que el macizo celular interno va a liberar algunas células y va a formar el endodermo primitivo, que va a crecer, ¿sí? Por debajo de este embrión o este macizo celular interno, porque a partir de estas células es que se va a originar el embrión en sí, ¿sí? Entonces por debajo de este se va a desarrollar el endodermo primitivo, ¿sí? Que va a formar un revestimiento sobre la superficie interna del trofoblasto, ¿sí? De las células trofoblásticas. Y entre medio de este embrión y de este desarrollo de las células trofoblásticas o el endodermo primitivo va a comenzar a formarse lo que se denomina el mesodermo, ¿sí? Cuando se completa el crecimiento de este endodermo primitivo a partir de las células trofoblásticas, se va a formar lo que se denomina el saco vitelino. Luego el mesodermo va a continuar creciendo, ¿sí? Desarrollándose, formando los sacos mesodérmicos que se plegan hacia arriba y hacia abajo, y se va a comenzar a formar lo que se llama los pliegues amnióticos. Fíjense que comienzan a rodear tanto el embrión como el saco vitelino. Ustedes ahí en la imagen lo ven en rojo. Está en inglés, pero me parece que da como para entender bien. ¿Sí? Cualquier cosa después lo hablamos. A medida que se sigue desarrollando, ¿sí? Ese mesodermo va rodeando, ¿sí? Como yo les digo, va rodeando todo el saco vitelino, va rodeando al embrión, y va rodeando también al alantoides, que fíjense que ahí en la imagen 4, ustedes ahí lo ven, apareció, ¿sí? ¿Qué es el alantoide? Es un divertículo del intestino primitivo donde se van recogiendo todos los desechos embrionarios, ¿tá? Y se origina también, fíjense, a partir del embrión, de ese macizo celular interno o células embrionarias. El mesodermo luego lo que va a hacer es fusionarse con las células del trofoectodermo y formar el corion. El corion es la membrana más externa, que va a ser la que toma contacto con el endometrio de la madre, ¿sí? Luego el saco vitelino acá, una vez que aparece el alantoides, el saco vitelino en los mamíferos más desarrollados, no en los mamíferos primitivos, en los que sigue teniendo cierta función, en estos casos va regresionando, ¿sí? Y toma su lugar
el alantoides. En un principio todas las funciones que cumplía el alantoides eran cumplidas por el saco vitelino, pero luego regresiona y toma su lugar el alantoides. Y fíjense que ese pliega amniótico, ¿sí?, que venía del desarrollo del mesodermo, ya prácticamente casi que rodea por entero el embrión, para en la última imagen ya estar cerrado, ¿sí? Se fusionaron esos pliegues y forman una doble membrana alrededor del embrión. El saco interno que se forma por debajo de esa doble membrana se denomina la cavidad amniótica o amnios, ¿sí?, que es donde va a estar flotando el embrioncito. Esta cavidad amniótica ya está formada, se produce la expansión del alantoides y luego el corion y el alantoides se van a fusionar para formar el alantocorion, ¿sí? Y el saco vitelino va a continuar su regresión. Y ahí ya tenemos todas las membranas que protegen al embrión, en este caso, que luego va a ser el feto, formadas y a partir de las cuales se va a desarrollar completamente la placenta fetal. Ahora vamos a pasar a describir las formas en las que se puede clasificar la placenta en las distintas especies. Una de las formas de clasificarla es según la posición que ocupa el embrión con respecto al endometrio, que tiene relación con la implantación del blastocisto. Esta puede ser central cuando el blastocisto se implanta permaneciendo en el lumen uterino. Puede ser excéntrica cuando se invade parte de la mucosa uterina, pero mantiene contacto con el lumen, generalmente es en un pliegue o en alguna fosa del endometrio. Esto es común en los roedores. O puede ser intersticial cuando invade completamente la mucosa sin tener contacto con el lumen, como sucede en los primates y en los murciélagos también. Otra forma de clasificar a las placentas es según el número de capas histológicas que tenga. El total de capas que puede tener una placenta son 6. Por el lado del feto tendremos al endotelio de los vasos capilares fetales, el tejido mesenquimático fetal y el corium. Y por el lado de la madre, el epitelio de la mucosa uterina, el tejido conectivo materno y el endotelio de los capilares maternos. La placenta epitelio-corial es la más completa, tiene las 6 capas, es decir, que el epitelio uterino intacto se pone en contacto directo con el corium fetal. Es característica de la yegua, la cerda y los rumiantes, oveja, vaca y cabra. Ahora, en estos últimos, ustedes pueden encontrar que tienen una placenta denominada sindesmo corial. Esta placenta sindesmo corial se denomina así porque en algún momento se creyó que lo que pasaba era que se erosionaba en determinados lugares y desaparecía el epitelio de la mucosa uterina. Pero en realidad lo que pasa es que se forman sinsitios entre las células binucleadas del trofoblasto y las células epiteliales uterinas, formando una especie de células trinucleadas que parecería que desaparece el epitelio, pero en realidad está, entonces parecería que tiene 5 capas en lugar de 6. Sigue siendo una placenta epitelio-corial y completa. ¿Qué particularidad también tiene este tipo de placentas? Es una placenta que no permite el paso de gamma-globulinas. ¿Sí? Por eso estas especies, las crías nacen a gamma-globulinémicas. No tienen defensas, no tienen anticuerpos heredados de la madre por vía placenta porque no pueden pasar las gamma-globulinas. Por eso es tan importante en estas especies el calostrado. Luego tenemos la denominada placenta endotelio-corial. Acuérdense entonces, endotelio de la madre, corial del feto. Esta placenta tiene 4 capas histológicas. En este caso se pierde el epitelio endometrial y el tejido conectivo uterino. ¿Sí? Entonces el corion toma contacto directo con el endotelio de los vasos sanguíneos de la madre. Y esta es una placenta característica de la perra y de la gata. Y la última clasificación en cuanto al número de capas histológicas corresponde a la placenta hemocorial, ¿sí? Hemo de la madre, corial del feto. Entonces ahí ya sabiendo los nombres nos damos una idea de la cantidad de capas que tiene. Hemocorial, o sea, el corio en contacto con la sangre. Listo. Tiene 3 capas histológicas,
se pierde el endotelio de los vasos maternos, eso que estaba conservado en la perra y en la gata, bueno, acá ya no está. ¿Qué significa esto? Que las vellosidades del corio, o sea, la capa externa del corio, se baña directamente en la sangre materna. Esto ocurre en los humanos, se ocurre en los primates. Entonces, acá sí hay un pasaje de anticuerpos, hay un contacto mucho más estrecho de la circulación materna con la placenta fetal. Bueno, ya clasificamos a las placentas por la ubicación dentro del útero, por el número de capas histológicas. Ahora las vamos a clasificar según la distribución de las vellosidades coriónicas. La placenta difusa es aquella que en toda la superficie del coriolantoide se encuentran microvellosidades que se proyectan dentro de las criptas del endometrio, ¿sí? Es una placenta característica de la cerda, de la yegua, de los camélidos y de los cetáceos, ¿sí? Está toda cubierta de microvellosidades que van a tomar contacto con el endometrio de la madre. Vamos a ver que en otras especies estas microvellosidades están focalizadas, pero en este caso no, la distribución es homogénea y dispersa. En los equinos, si bien tienen una placenta difusa, hay zonas en las que las microvellosidades coriónicas se concentran, a diferencia de la placenta del porcino, están concentrados y estas zonas se denominan microcotiledones. Luego tenemos la placenta denominada cotiledonaria, que en esta los cotiledones son de mayor tamaño que estos microcotiledones que hablábamos en la placenta de la yegua. Y estos cotiledones son los lugares donde se produce el contacto entre el corión y el útero de la madre o en la mucosa endometrial. Las vellosidades coriales entonces se agrupan formando estos cotiledones que se van a relacionar con la carúncula endometrial, formando lo que se denomina un placentoma. Esto ocurre en los rumiantes. En la vaca hay alrededor de 70 a 120 placentomas distribuidos en ambos cuernos. En el cuerno gestante son más grandes y también son de mayor tamaño en la parte central, cercana al feto. Y en la oveja hay alrededor de 90 a 100 placentomas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Que en la vaca la carúncula es convexa y el cotiledón es cóncavo. Es decir, la carúncula se invagina dentro de el cotiledón. En cambio, en la oveja, la carúncula es cóncava y el cotiledón es convexo. Es decir, el cotiledón se introduce dentro de la carúncula que tiene una forma parecida a una dona. ¿Sí? En la oveja y en la cabra también es así. Ahora vamos a ver imágenes para que se entienda mejor esta diferencia. Coloqué estas imágenes para que observen cómo se va elongando el embrión y sus membranas para llenar todo el útero, ambos cuernos. Ahí ven un embrión de 28 días, de 40, de 75 y de 135 días. El embrión es lo que observan en el medio del corión fetal, que es toda la membrana transparente que se está observando. Fíjense cómo va creciendo, a partir del día 75 como ya son notorios los cotiledones y ya para el día 135 ya tienen un tamaño considerable. Esto da una buena idea de la elongación que tiene el embrión y de cómo completa todo el útero con sus membranas. Bueno, acá vemos tres imágenes. Del lado izquierdo es una placenta de vaca, donde se puede observar bien la convexidad de la carúncula y la concavidad de los cotiledones que se ven bien rojos. Y del lado derecho es una placenta de oveja y observen cómo los cotiledones están bien escondidos dentro de esa carúncula que tiene forma de dona. Como tercera clasificación tenemos a la placenta zonal. Habíamos nombrado la difusa, la cotiledonaria
Y ahora la placenta zonal, que tiene 3 zonas, ¿sí? Una zona de intercambio amplia y prominente alrededor del corion, ¿sí? Y donde en el centro de esa zona de intercambio está el conceptus o el feto. Luego tenemos una zona altamente pigmentada que está a los costados de esta zona de intercambio, zona central, que se llama paraplacenta, que es donde van a encontrar que son bordecitos como bien oscuros, negros. Después tenemos una foto que tendrá relación con el transporte de hierro de la madre al feto, con cuestiones de intercambio sanguíneo, de pasaje de nutrientes. Y luego tenemos una zona transparente, que es la parte distal del corion, que está poco vascularizada y en la que hay ya poco intercambio, poco contacto, ¿sí? Esta placenta es característica de caninos y felinos, ¿sí? Es la placenta de la perra, que a lo mejor algunos han visto alguna vez y presenciaron un parto de sus perras, que es la placenta que nos da el color verdoso, ¿sí? Que a veces lo pueden ver si ponen diarios o trapos, que deja ahí como un tinte verdoso. ¿Y esto es normal o no? Sí, es normal, proviene de la uteroverdina, ¿sí? Que es un pigmento normal que se encuentra en la placenta de la perra y que proviene del metabolismo de los componentes sanguíneos. Bueno, acá tenemos algunas imágenes de las placentas que se corresponden a los perros y a los gatos, en lo que es animales domésticos. Y ven lo que estábamos hablando antes, ¿no? De la zona central, que parece como una especie de cinturón que rodea el feto, donde se produce el intercambio de nutrientes, la zona como más funcional de toda esta placenta, con sus bordes oscuros, y bueno, y el resto de corion, digamos, que rodea el feto. Bueno, y por último, por la clasificación de las placentas según la distribución de las vellosidades coriónicas, tenemos la placenta discoidal, que es como de los primates, de los roedores y de los humanos, ¿sí? Tiene forma como de plato y tiene una de sus caras que va a tomar contacto con el endometrio, y la otra cara, que es la que se desprende del cordón umbilical, es la que toma contacto con el feto. La última clasificación que vamos a nombrar es según el grado de implantación de esa placenta en el endometrio. Podemos encontrar entonces una placenta indecidua o no caduca, que es la que se corresponde a los herbívoros, que es aquella en que las vellosidades coriónicas no se encuentran relacionadas con los vasos sanguíneos del endometrio. Por lo tanto, durante el parto no va a haber sangrado. También lo pueden encontrar como semiplacenta. En cambio, lo que se denominaría una placenta completa es aquella que es decidua o caduca y en la que las vellosidades coriónicas rodean a los vasos sanguíneos o están en estrecho contacto con la sangre materna. O sea, hay un contacto muy íntimo entre la placenta y el útero de la madre, y en la que en el momento del parto va a haber cierto sangrado en mayor o menor medida, que es lo que ocurre en los carnívoros y en los primates. Bueno, hasta acá lo que tenía para hablarles de placenta. Más que nada, recordar las diferencias que hay entre las especies, lo que es normal, ¿sí? Un poco de lo que han visto en histología y en fisiología, tal vez también. Y bueno, cualquier duda, consulta, me pueden escribir por el entorno, les dejo mi mail acá también, cualquier cosa, y si no, bueno, nos vemos en la clase. Saludo para todos.